Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Las Vueltas de la Vida, aquí en Historias que Inspiran. Estamos en la temporada 19, en un nuevo episodio. Vamos a hablar en esta ocasión, nuestro título de este en vivo es La educación es el camino. Y vamos con Alfonso Montalvo, que generosamente nos va a compartir aquí todas sus vivencias, sus retos, sus aprendizajes y vamos a tener una conversación muy, muy deliciosa alrededor de su historia de vida, sus aprendizajes, pero además alrededor de la educación y de la importancia que tiene esta para todos nosotros y que ha tenido desde siempre, desde que llegamos a este mundo. Mi nombre, los saludo, Tatiana Sedano, yo soy coach existencial logoterapéutico y creé este espacio de las vueltas de la vida para que aquí compartamos nuestras pequeñas tristezas, alegrías, y nos acompañemos. Entonces voy a darle sin más preámbulo entrada a Alfonso Montalvo. Alfonso, bienvenido a las Vueltas de la Vida. Muchas gracias por acompañarnos y estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Tatiana, por esta invitación y claro que sí, vamos a conversar durante un buen rato sobre un tema que es muy, muy trascendental para todos nosotros, la educación y cómo es el camino que nos lleva a ser unos adultos no solo responsables, sino a labrarnos un camino a través de la academia. Así es, ¿no? Pues siempre es un tema, diría yo que es como a diario que uno está como tocando el tema, porque en cualquier momento, si uno va manejando, si uno va a cruzar como peatón, siempre la educación está como en todos los momentos, en cualquier reunión, en cualquier conversación, en las compras, en todas partes, digamos que uno tiene esas sencillas oportunidades de poner a prueba su educación. Y ya en escenarios más complejos, como los educativos, los académicos, los de trabajo, pero la vida misma, ¿no? La vida misma a veces en esos golpes tan duros, también nuestra educación, que ahora se acentúa mucho más el tema de nuestra educación emocional, nuestra gestión de emociones y de nuestros manejos en temas de relacionamiento con la familia, con los demás, en aceptar al otro como es. Bueno, tantas, todo es como educación, ¿no? O sea, pienso que es un título que nos pone a todos como, wow, o sea, podemos aquí tener una muy buena y enriquecedora conversación. La vida misma nos exige a diario comportarnos de cierta manera ante diversas situaciones y por ello pues siempre quise que resaltar ese tema y resaltarlo desde nuestros orígenes, desde cómo nosotros como padres hoy y cómo nuestros padres en el pasado fueron forjando en cada uno de nosotros ese deseo o resaltando esas cualidades que veían en cada uno de nosotros cuando éramos niños. Así es. Pero bueno, vamos a que nos cuentes un poco sobre quién es Alfonso Montalvo, de dónde viene Alfonso, qué lo trajo por acá. Alfonso Sigamos Montalvo paseando. es de origen campesino, es de un corregimiento al sur del departamento de Sucre, es jurisdicción del municipio de Majagual, en una región o subregión de Colombia que se llama La Mojana. Es reconocida por lo de la tierra de las aguas, le dicen, porque es una zona donde convergen los ríos Cauca, San Jorge, incluso el Magdalena, y es una zona muy, muy inundable en el país. Entonces, en esos pueblitos, en esos canales, diversos canales que los cenúes, los indígenas que habitaron esa zona, conocían muy bien las épocas de invierno y verano o de lluvia y sequía, y ellos la administraban muy bien. Hoy en día, pues tenemos esa dificultad y la región sucumbe ante las arremetidas del río Cauca con mucha frecuencia. De esa zona es Alfonso Montalvo. Y yo te iba a decir cuando hablaste de los tres ríos,
Pues qué hermosura, ¿no? Qué lindo, pero claro, pues súper inundable el tema. Pero Sí, yo, o sea, en verano, digamos, cuando el cauce de los ríos baja, la zona es muy bonita, geográficamente es muy bonita. Si tú la sobrevuelas, es bastante hermosa, pero tiene esa problemática que cuando ya las aguas crecen, entonces todas esas zonas donde hay muchas viviendas, hay muchos pueblitos, sucumben ante las inundaciones. claro, claro. Y bueno, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Hasta qué edad estuviste allá? ¿Cómo fue ese transcurrir de tu vida en esta zona? Bueno, como la zona es bastante alejada, es de muy difícil acceso. Por lo general, no había profesores, por ejemplo. Entonces, nuestros padres, los padres de míos y de mis hermanos, siempre se esforzaban por educarnos de una u otra manera. De hecho, yo no hice ni preescolar, yo entré casi que a segundo de primaria. ¿Por qué? Porque no había docentes, era muy difícil y mi madre tuvo que trasladarse hasta la cabecera municipal y allí pudieron matricularme. Todo lo que ellos hicieron desde los 0 a los 8 años fue educarme con la vida diaria. Allá había una tiendecita y en esa tiendecita, pues cada que venía alguien a comprar, entonces vigilaban que el niño atendiera a esa persona y le entregara bien los vueltos. Entonces, en ese juego fui aprendiendo matemáticas, fui aprendiendo a leer y cosas así. Cuando llegué al municipio, me hicieron un examen, porque pues, yo nunca había ido a ningún colegio, me hicieron un examen, pues si te sabes los números del 1 al 100, yo los dije hasta el 1000, si sabes escribir tal cosa, y yo lo fui haciendo así, y pues no me pusieron en tercero de primaria porque pues estaba muy pequeño. Por Ese la fue, edad. sí. Y de allí ya fui creciendo en la academia. Poco tiempo después, mi padre, tras bambalinas, lo digo yo porque pues la que más se dedicaba a la educación nuestra era mi mamá, pero mi papá hacía las gestiones que yo de niño no veía. Él se trasladaba a la capital del departamento, a Sincelejo, iba y buscaba, tocaba muchas puertas para que se consiguiera un docente que fuera al caserío, porque antes no, digamos, habían personas que solo nombraban los políticos y entonces iban 3 meses, 4 meses, no iban todos los días. Entonces, esa educación o esa inconstancia en la educación hizo que muchos niños no le cogieran amor Claro. al colegio, a los estudios. En cambio, ese deseo de nuestros padres por educarnos sí hizo que nosotros le tuviéramos mucho amor a la academia. Mi padre logró que nombraran un docente normalista. Este docente fue en 1983 al pueblito y empezó ya la escuela primaria. Allí él se encargaba ya de ir con los niños que estaban no tan pequeños, porque algunos ya como no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues él los colocaba, no importa que tuvieran ya 7, 8, 9 años en primero, y arrancó con ellos y Ujú. así fue llevando la escuela primaria al corregimiento. Hoy en día hay un colegio de bachillerato y es algo que yo quiero ir. Me recibí una invitación ahorita y no pude ir porque la recibí Muy muy, encima. sí, muy encima. Y no pude ir a una feria que ellos tenían en donde resaltaban precisamente la educación, la literatura, y yo pues lamenté Claro. no haber podido ir a hablar y contarles esto, más o menos esto, cómo fue que este personaje que habla para ustedes logró educarse con tantas dificultades. Sí, pero fíjate que el deseo y la intención y la voluntad lo es todo. Finalmente, si no tenemos voluntad, pues no, tampoco abrimos el camino, ¿no?
Entonces tu papá tocó puertas, tu mamá, los amigos, bueno, todos intentaron como, y como sea, vamos a educarlos y no tiene que ser en un salón de clase porque qué lindo resaltar además que el diario vivir es el que más educa, ¿no? Y Sí, el que nos tiene ahí, porque además tú tenías una ventaja gigante y era que no se te quedaba en el imaginario que el número estaba en un cuaderno, sino que lo vivías, ¿no? Era, esto cuesta esto, y entonces era muy, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque pues sí, obvio yo sí no tuve esa oportunidad. Yo fui en colegio, porque para mí esa es una gran oportunidad, ese aprendizaje, que se ve en algunas teorías, ¿no? En la teoría de María Montessori, en la italiana, bueno, se me olvidó, pero se me olvidó. En estas otras teorías alternativas de la educación, que es en práctica, pero normalmente en los colegios no, pues es de sí. otra manera, pero tú tuviste esa oportunidad, ¿cierto? Claro, si uno lo ve desde el punto de vista económico y esto, pues fue por no tener recursos, Fue por no- pero realmente tuviste una gran oportunidad de aprender como de fondo qué significaban las cantidades, o sea, y eso es una información que me imagino que eres buenísimo en todos esos temas, porque eso se Sí, queda ahí. me ayudó bastante, sí, de verdad, para sacar cuentas, sí, sí me gusta bastante y agradezco mucho eso que hicieron mis padres cuando era pequeño, que hicieron con todos nosotros y que hoy, gracias a eso, quizás contaba con la libertad de que era en cualquier momento y quizás la rigidez un poco del colegio a algunos niños los puede, digamos, Frustrar. no digamos traumar porque ya sería un poquito exagerado, pero sí crearles un poco Prohibir. eso, cohibir un poco. Ujú. Entonces, en cambio, allá con ellos era en cualquier momento, todo lo hacían como juegos, a modo de juegos, y así íbamos aprendiendo. Se inventaban problemas, nos lo ponían para ver cómo desarrollábamos nosotros nuestras habilidades y eso fue haciendo mella en uno. ¿Por qué? Porque yo digo algo con relación a los hijos. O sea, los padres tenemos esa gran responsabilidad con nuestros hijos y podemos detectar desde edades muy tempranas cuáles son las habilidades de nuestros hijos, en qué se destacan más. ¿Sí? Ujú, ujú. Eh, un ejemplo pudiera decir, digamos que un docente a nosotros nos dice, mira que tu niño tiene problemas en matemáticas y no entiende bien matemáticas, pero es muy bueno para las artes. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Buscar un tutor de matemáticas para nivelarlo? ¿O colocar a nuestro hijo en una academia, sin descuidar obviamente su falencia, en una academia de artes para desarrollar su potencial? Entonces, nosotros hoy como padres debemos hacer eso con nuestros hijos, ver tres, cuatro cualidades que los niños tengan en diversas áreas, casi que lo que hoy en día se llaman las inteligencias, ¿no? Los diversos tipos de inteligencias. Entonces, ver en qué es hábil nuestro hijo, cuál es, digamos, la de las mejores habilidades y procurar desarrollarlas, desarrollarle dos, tres, y cuando ya él esté en capacidad de decidir o de declinarse por alguna de ellas, lo haga y lo haga con bases sólidas. Y creo que sin ellos estar preparados, sin mis padres estar preparados, lograron en mí ciertas cosas, ciertas, sí, quizás la carrera que escogí pudiera ser como mi segunda mejor habilidad en ese momento, pero igual la he desarrollado y gracias a Dios la he desarrollado bastante bien. Ya está. Ustedes tenían una situación, además de ser pues un corregimiento, lo que estabas explicando, pues estaba lejos de la cabecera municipal, entonces pues tener el colegio adecuado, como, sí, como todos los docentes, las instalaciones, todo, era muy difícil, pero además también vivían momentos fuertes en el que el país
estaba en esa zona bastante alterado el tema de orden público. Cuéntanos un Sí, poco. efectivamente. Cuando por allá en la década de los 80, a mediados de la década de los 80, se empezó a ganar la batalla en favor de la educación. A finales de la década de los 80 y principios de los 90, aparece otra batalla mucho más difícil. Aparece la violencia en ese corregimiento, en toda la región. Y la violencia cuando llega a los pueblos, primero llega como con una etapa de convencimiento, de un discurso en el que empiezan a ganar adeptos, yo le diría incautos. ¿Por qué? Porque ellos vienen con su discurso empezando a hablar de lo bueno que tienen unírsele a esos grupos, unirse a esa revolución, pero cuando ya uno tiene forjado ciertos valores, ciertos principios, quizás es momento de sacar adelante eso que te enseñaron y parar de plano esas situaciones. Lastimosamente, cuando la violencia llegó, yo era preadolescente, tenía entre los 10, 11 años en adelante, y muchos otros niños que no tuvieron oportunidades de educarse, que ayudaban solo a sus padres en labores del cultivo y eso, y no se esforzaron por salir adelante, por lograr educarse. Algunos de ellos prestaron oídos a esas Claro. situaciones y fueron decantándose por allí, y muchos de ellos ingresaron a las filas de los grupos armados. Yo pienso que quizás si muchos de ellos hubieran tenido oportunidades académicas, ya a la edad que llegó la violencia para ellos, algunos a los 15, 16, hubiesen estado estudiando en una universidad, hubiesen estado estudiando el bachillerato en la cabecera municipal o en una ciudad, y la violencia no hubiese permeado tanto en su mente y corazón y los llevara a irse para allá. Entonces, esa Claro, situación fue muy dura para muchos padres, padres que no querían que sus hijos ingresaran a esos grupos, y les tocó con mucha pena verlos irse para nunca volver, porque claro, porque finalmente cuando tienes la oportunidad de estar en un espacio académico, de alguna manera el imaginario se alimenta y hay una esperanza de lo que sea, ¿sí? De un camino mejor, tu se abren sueño. nuevos horizontes. Sí, exacto. Tienes como un espectro de muchos caminos, independientemente que te vuelvas alguno de ellos o sí, que tu versión vaya a ser final esa, pero sí te genera como esa esperanza que te da sentido, de todas maneras, ¿no? Entonces, y fíjate, Alfonso, que yo tuve la oportunidad hace unos años de trabajar con población que había estado en estas zonas, con proyectos productivos, trabajé. Y yo cuando llegaba a estos municipios, ya había pasado y estábamos ya en sustitución de cultivos ilícitos y todo el tema. Estamos hablando año pues 2007, 2006. Em, yo sí pensaba, mira, yo veo a estos niños que aún nos falta. Yo sé que en muchas regiones han hecho un gran esfuerzo a nivel cultural y a nivel de educación bastante importante, que es lo que tú dices, es la opción para que la gente pueda tomar una decisión informada, ¿no? Y consciente de si quiero que este camino o no lo quiero, pero es que para ellos era, este es mi único camino porque el otro no logro ver más allá. ¿Sí? Y yo veía a estos muchachos y yo decía, es que, no, pues de razón es tan fácil que cojan porque hay mucho ocio, es decir, están ahí sin nada, no tienen, no sé, unas instalaciones deportivas y uno no dice que tiene que ser ultra guau, pero es que ni siquiera está el balón, ¿sí? Vamos a decirlo así, o la bicicleta, o está el kiosco para que hagan actividades, pero eso está abandonado ahí. Entonces, eso en ese entonces.
Eh, Tiene mucho que ver y es lo que tú ilustras aquí con esa decisión de tus compañeritos, de tus amigos que tuviste que se fueron por ese camino que yo creo que debió haber sido muy duro para ti. ¿Tú qué pensabas en ese momento, siendo tan pequeño, cuando ellos tomaban como tomaron esa decisión? Pues la verdad fue muy lamentable. Había uno de ellos, voy a recordar a uno que en su casa tenía muchas dificultades y él se iba para allá, para donde mi mamá. Y mi mamá lo ponía a hacer oficios y allí le daba la comida y ya en la tarde cuando él se iba para su casa, le empacaba un poquito de comida y él esa comida la llevaba para donde su familia y allá la repartía entre sus hermanos menores. Lamentablemente él a los 13, 14 años, yo tenía cerca de 11, se fue para la guerrilla y ya él tenía casi como 3 años de estar viviendo de esa forma en la casa. Inclusive habían días que él se quedaba allá, que él se quedaba allá en la casa y nos hicimos, yo creo que fue como un hermano para mí en ese tiempo, De acuerdo. porque éramos muy contemporáneos, jugábamos fútbol, nos distraíamos, iba a encerrar, íbamos a ordeñar, él y alguno de mis hermanos íbamos a ordeñar y la verdad lamenté mucho porque ahorita que mencionaba que algunos de los niños se van para nunca más volver, hace unos años que fui al pueblo, le pregunté al papá de él por el muchacho, o por ya, bueno, ya es mayor que yo, y, y él dice, yo hace más de 15 años que no sé si está vivo o está muerto. Ay, Me dijeron que estaba en Esqui Poblado, por allá, y yo me fui hasta allá a ver si lo reconocía, a ver si llegaba hasta allá. Nunca lo pudo ver, nunca, allá no le dieron razón del muchacho. Entonces, el camino que tú escojas, claro que va a marcar tu derrotero. De hecho, pues, derrotero y camino son sinónimos, sí, pero tienes que plantearte entre esas opciones, entre esas puertas que puedas abrir, cuál es la mejor opción. Lastimosamente, en esas regiones hay muy pocas puertas abiertas, muy poquitas. sí. Entonces, no es fácil decidir, no es fácil optar por la adecuada, porque está la otra que te la pintan de colores, que Sí, te llama mágica. la atención, que tiene una campanita para alarte, para que sepas que por allí es, y, y eso cala mucho en los adolescentes, sobre todo en la adolescencia cuando es la edad de la rebeldía. Y por eso resalto mucho en que hoy como padres debemos recuperar esos valores, valores que hoy las redes sociales, el celular mal usado, Ujú. están copándoles mucho tiempo y algunos padres dejamos que ese sea el medio con que los niños se forjen sus valores, de esas muchas distracciones. Entonces, llamo la atención a eso, a nosotros mismos eh, y a aquellos que nos ven, que como padres alimentemos mucho, no solo la academia, sino la educación en valores, en principios, a nuestros hijos, para que el camino que escojan ellos sea el mejor. Sí, sí, y hoy en día ese reto es gigante porque es como si, es como esa situación, pero traída unas décadas acá con la tecnología, es como que, ¿no? Son esos caminos oscuros que como este papá, como no lo volví a ver, como se fue y no supe, y sí, que cuando no hay supervisión de ciertas herramientas, pues hay muchos niños y muchos jóvenes que no hayan cómo salir de ahí o lo ven como un camino fácil para seguir, pues una luz que realmente no existe. Sí, ese es el tema ahí con eso. Pero digamos, tú estuviste, ¿hasta qué edad estuviste ahí? Y ahí ya tú
Bueno, Coges camino. sí, en el corregimiento terminé la primaria. Una vez que volvimos, porque como te decía, estuvimos 2 años realmente en el municipio, mientras la academia, el profesor llegaba ya al corregimiento y empezó a abrir diferentes grados, después nombraron a otra profesora, y entonces nosotros, si mi papá se había dedicado a conseguir el docente, ¿cómo era posible que sus hijos no estudiaran allá? Entonces nosotros regresamos al corregimiento, terminamos con el mismo docente de la escuela primaria y para el bachillerato volvimos al municipio. Ya. Allí estudiamos todo el bachillerato en el municipio y a los 17 años me gradué y obtuve con honores la distinción Andrés Bello, que es un reconocimiento a los mejores bachilleres del país en diversas escalas, a nivel nacional, departamental y municipal. Wow. Yo fui uno de los ganadores de esa distinción y pues mi mamá se emocionó mucho Pues claro, qué orgullo. con esa distinción y procuró entonces sacarme a la ciudad. Conocí la ciudad de Cartagena a los 17 años y me presenté a la Universidad de Cartagena, que es una universidad pública. Pues Ujú. logré ingresar, pero nuevamente fui afectado por la violencia. Pues no pude avanzar, solo alcancé a hacer un semestre, porque si bien la ilusión de mi mamá y el deseo de que me educara en una universidad, no, pues a nivel económico, siempre era muy difícil sostenerme allá solo. Entonces, me tocó trabajar y suspender los estudios. Mira, acá Carlos Montaño nos dice, la educación y la agricultura son la verdadera herramienta del cambio. Y aprovecho, gracias Carlos, y aprovecho para saludarlos a todos, bienvenidos. Aquí es que estamos, yo estoy aquí con esta historia aquí. Creo que todos estamos acá súper concentrados y no nos habíamos saludado, pero bienvenidos aquí a todos los que están acompañándonos aquí en la sala de las vueltas de la vida. Mil gracias. Y después dice Carlos, dice, la educación y la agricultura son la verdadera herramienta del cambio, pero hay que tomar decisiones. Y sí, realmente sí. Y con esas decisiones van a cuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque si una decisión mal tomada nos lleva por un derrotero errado y una decisión bien tomada pues nos puede sacar adelante. Quizás en lo que decía Carlos de tomar las decisiones, la decisión mía de trabajar y sobre todo pues de abandonar la carrera de ingeniería civil que había empezado a cursar fue una mala decisión. Hoy reflexionando, quizás fue una decisión un poco apresurada porque no la pensé bien. Y eso me alejó de la academia. Estamos hablando del año 95 y yo volví a retomar la universidad en el 2003. 7 años, 95 finales y empecé esos 7 años que estuve trabajando, que estuve en otras actividades. Quizás nunca abandoné del todo la academia, pero sí abandoné la carrera. Por allá en el cambio de milenio, en el año 2000, la familia se reunió, habló conmigo, hicimos en la noche de fin de año una oración, nos abrazamos todos y me pidieron eso, que qué pasaba porque si a mí me gustaba tanto estudiar, porque me iba a quedar trabajando en un trabajo que ni siquiera era Como para para instalarse. envejecer, sí, exacto, un Ajá. trabajo, era guía de turismo, entonces ellos decían, es un trabajo para pelados y tú vas a envejecer algún día. Entonces, entonces, En esa claro, época, eso sí que era marca. entonces caramba, bueno, les dije, listo, voy a volver, pero me voy a tomar todo este año para conseguir recursos, porque no quiero que me pase lo otro. Ellos me hicieron promesas que me iban a ayudar y todo, y ya mi familia, mi mamá se había desplazado, mi mamá fue desplazada por la violencia en el 99.
Este, y estaban no exactamente en Cartagena, sino en un pueblito cerca a Cartagena, donde pues hoy le agradezco a Santa Rosa, se llama así, que nos haya acogido bastante bien y yo soy un hijo adoptivo de ese pueblo. De hecho, trabajé allá como secretario de planeación después de graduarme. Entonces, yo fui por primera vez al pueblito, pasamos ese diciembre y les prometí que iba a volver. La verdad no me tomé un año, me tomé 2 y logré juntar recursos. Con un hermano compramos un taxi, él lo manejaba en el día y respondía por la cuota y yo estudiaba. Allí, bueno, me presenté otra vez porque tuve que empezar de cero. Me presenté Claro. otra vez en la universidad. La beca la perdí quizás por otra mala decisión, porque la beca que dio la distinción Andrés Bello era un crédito condonable, en que tú debías mantener un promedio, creo que era por encima de 370, 380, no recuerdo bien, y ni siquiera la utilicé, ni siquiera la solicité. Entonces, un mal consejo, otra mala decisión, como lo mencionó Carlos. Sin embargo, bueno, ya volví en 2002, me presenté nuevamente en la universidad y nuevamente pasé. Entonces sí le dije, bueno, yo en los 2 años que me tomé, uno de ellos fue por miedo, porque no quería presentarme en la universidad, temía defraudarlos. Ellos siempre han creído en mí. Claro, la expectativa ya y tú todo desentrenado, como no. Yo 7 años sin caramba, ¿por qué mejor no hago un cursito en el SENA? ¿Por qué mejor no hago algo? Y de hecho sí, lo hice en 2002, me matriculé en un instituto para estudiar una carrera técnica que se llama, bueno, delineante de arquitectura. Y allí los profesores de matemáticas, pues yo siempre la dejaba alta. Claro. Y los demás compañeros, nada. El mismo profesor de matemática me llamó a su oficina y me puso unos ejercicios de ingeniería, de matemáticas básicas, ya, pero de ingeniería, como de mejor nivel, de más nivel que el que... Y me dijo, ¿tú sabes resolver estos ejercicios? Yo le dije, bueno, yo creo que me acuerdo. Y empecé a resolverle y la verdad él me guió un poco y listo, lo resolví. Me dijo, ¿qué haces aquí? Preséntate. Y le conté esos miedos. Le dije, es que tengo miedo de presentarme en la Universidad de Cartagena porque, ¿y si no paso? Y me dijo eso, ¿y si no pasa, sigues aquí? Y yo, Fácil, bueno, pues no mira, hay nada que perder. tienes razón. Sí, no hay nada que perder. Si no paso, pues sigo. Y un tío me pagó la inscripción. Y yo, bueno, ahora sí toca responder por esto que están aquí detrás de mí diciéndome que Allá con los pompones. sí. Y yo más preocupado en ese examen y bueno, la verdad me fue muy bien, pasé. Sí, me lo imagino, todo preocupado y allá la nota. Perfecto. Sí, no, tranquilo, con nosotros Sí, de tranquilo. escogían 45, yo pasé en el puesto 18. Ahí, pero pues hice los 10 semestres. La verdad era el mayor de mis compañeros, ya yo tenía 26 años, ¿sí? Y mis compañeros me dicen, mi mejor amigo fue era el menor, de 18, recién salido, y ya le di muchos consejos que quizás yo necesité Claro. cuando me presenté la primera vez a los 18. Y le hablé mucho y estudiamos y la verdad pagué solo 3 semestres. Los demás nos lo ganábamos, era él, era otro compañero o era yo y ahí íbamos rotando y después cuando yo vi que ellos tenían más facilidad porque sí lo sentí así, yo dije, bueno, me voy de monitor y escogí ser monitor de una materia en vías y esa también daba la beca. Entonces, listo, vamos por aquí, vamos con ellos y al final el promedio estuvo por encima de 4, que fue el miedo que tuve al comienzo con la beca de la distinción. Entonces, ahí poco a poco Pero fui. fíjate cómo los miedos nos paralizan y pienso que aquí a todos, o sea, o Sí, levante la mano el que nunca ha tenido de esos miedos. Pero bueno, vamos a leer acá un poco que nos están hablando de aquí.
Bueno, pero hay que tomar decisiones. Gracias por este maravilloso testimonio, dice Carlos Montaño. Alberto Romero, te voy a poner acá este saludo. Saludos, Escuela Secundaria Federal Felipe Carrillo Puerto. Está aquí saludándote. Muchas gracias. Allá fue donde estudiaste, ¿cómo? Ok, No, secundaria. no, no. Seguramente pues él saluda desde la escuela o saluda a las personas de la escuela. El colegio del corregimiento se llama Colegio San José. Ok, Voy bueno, ya en Alberto, bachillerato. bienvenido y muy inspirador y bueno, totalmente de acuerdo contigo, ese Carlos. Entonces, bueno, tremendo sub y baja que vamos a hablar un poquito de esto porque de esto se trata las vueltas de la vida acá y es precisamente tener esta apertura y esta generosidad tuya de contarnos estos momentos de vulnerabilidad y de temores em, que tuviste, que yo creo que pues no hay decisiones acertadas o no, sino pues hay decisiones que Y nos hacen camino. un camino o dos caminos. Tú nunca sabremos si la decisión tenía que ser otra. O sea, la decisión es esa. ¿Sí? Haga que esa sea la decisión correcta porque no va a haber otra y nunca vas a ver si fue otra. ¿Sí? Uno como Precisamente, hoy siente como hablamos. de pronto era más fácil el otro camino. Pues no, no lo sabremos, ¿sí? Pero mira qué lindo que tuviste la oportunidad también de hacerle esa retroalimentación a tu amigo y en varios momentos descubriste cómo era el temor como no soy suficiente, o sea, era como, a pesar de que sabías de tus capacidades matemáticas, fíjate eso, tan paradójico, te daba ese susto, era a que no pasaras el examen o que cómo era el temor que tenías ahí guardado y finalmente lo has vuelto a sentir, o sea, eso ha vuelto por ahí, Sigue, esa voz, porque la verdad, pues uno, cacha, uno, Bruno, cacha. uno, uno conoce, o sea, hasta cierto punto sus capacidades, pero sabe que, digamos, la medida que vas escalando, pues vas encontrando, digamos, personas con igual capacidad que tú o mejores. O sea, hay personas que tienen muchas habilidades también y que van en ese camino. Entonces, mi mayor temor siempre ha sido defraudarlos. A mi familia, a todos aquellos que de pronto me conocen y que creen que yo puedo dar mucho, pues yo digo, ay, sí, sí, y si no. O sea, ese temor. Ahorita, hace poco también enfrenté otro examen. Ujú. Y me voy a adelantar un poco, así después me devuelva. Tranquilo, que acá Sí, este, opinamos. ¿cómo pasé, bueno, ya de Cartagena, empecé a trabajar en Barranquilla y en el 2015 me vine hasta la capital, hasta la fría capital, como digo yo, que nos ha dado muchas oportunidades. Acá empecé a trabajar en una institución del Estado como contratista. Luego hubo un concurso para nombrar unas personas como provisionales en unos cargos que se abrieron para la entidad. Me presenté a uno de ellos. Lastimosamente estaba allí y no pasé, lo que decías ahora rato, ese no era el camino. Ujú, Me presenté al tope de mi experiencia, pero no siempre uno debe hacer eso, sino un poquito. ujú. Y la verdad allí no pasé. Otro cupo que tenía experiencia, de donde de verdad tenía más experiencia, lo declararon desierto y aproveché esa declaración de desierto. A los 3 días lo abrieron a los que no habíamos ganado y me presenté allí y lo gané. Ya llevo casi 3 años en el cargo de provisional. Ese cargo, el año pasado, se abrieron inscripciones, el examen fue ahorita, en julio, y el 6 entregaron los resultados. Gracias a Dios, ya puedo decir, a falta de las tutelas y demás que me imagino que van a venir, pero que de primero. Entonces, yo digo que si, Bravo. Y todos los pompones, ¡yay!
O Sí, si no, este en vivo tal vez se hubiera cancelado. mira, pero eso que dijiste, y hoy lo analicé, venía conversando con alguien y yo dije eso, si yo me quedo, o sea, si yo paso en el primero, en donde mi experiencia estaba al tope de clasificar, si yo llego a pasar ahora, me hubiese presentado ya no solo con las personas dentro de la entidad para el provisional, sino para todo Colombia, porque todos tienen la igual oportunidades para presentarse en los concursos públicos con mucha gente, yo no hubiese pasado en ese. Entonces, aquel desvío hacia el otro hizo que hoy pudiera competir con más herramientas Ujú. y alcanzarlo. Entonces, también allí yo pienso que esa relación con Dios, porque bueno, soy poco religioso, pero sí creo que Dios existe y que Dios nos guía por el camino al hacer las cosas como él las considera. Y yo digo que ese caminito que se desvió esa vez sirvió para que hoy estuviera En acá. este nuevo Sí, que estás. y digamos, en este privilegio y este agradecimiento que tengo con la entidad para la cual laboro. Entonces, Pero ese es igual más. hubiéramos hecho el en vivo, Ah, sí, claro, sí, sí. Sí, porque, pues, ajá, que se hubieran enterado. hay muchas personas muy, muy. Aquí está Fanny, que siempre nos acompaña, la Fanicita. Dice, de las experiencias se aprende. Y Fanny, pues, pedagoga y tiene también su libro en técnicas también para hacer que los niños sean más independientes y los muchachos, ¿cierto? Mi Fanny. Entonces, acá podemos hablar de educación un largo rato. Y aquí Carlos te vuelve a decir que qué excelente actitud. Em, bueno, qué chévere este tema del miedo, aparte me cae de perlas, porque queda uno a veces con situaciones traumáticas. Hay temas que a mí me ha pasado, ¿no? Hubo unos eventos muy fuertes, entonces el diagnóstico inesperado a mi esposo, a los 5 meses fallece, todos esos planes, todo eso queda en el aire y me regreso y tal. Entonces, esa levantada de ahí y después, bueno, me levanto por el lado profesional y que también me tocó liquidar la empresa y después hacer otra y para sacar la cabeza y ¡pum! Pandemia. Entonces, como que ¿no? Entonces queda como en un inconsciente, de verdad, es algo que he venido trabajando y por eso el tema me, me gusta, esos puntos que has tratado de miedo en cada punto, porque entendí que yo tenía un miedo, o pues que lo estoy, ¿no? Como, es como cuando, yo no sé, como que tienes el miedo a botarte otra vez al agua de la piscina, pero la única solución es que saltes, ¿sí? Yo, o cualquiera que pase y le haga uno así y caiga uno y se dé cuenta que no se va a ahogar, porque uno solo le cuesta trabajo porque aparecen esos temores, ¿no? Que vienen como derivados a veces de situaciones muy traumáticas y, y no entendemos, no sabemos realmente, a veces no somos tan compasivos con nosotros mismos y no nos permitimos como hablarnos, como decir, ven, pero ¿qué pasa? ¿Sí? Analicemos, ¿sí? Y yo lo he hecho conmigo, pues por las herramientas que he adquirido, he tenido esa posibilidad de hacerlo. Además, porque llega un punto que aquí, como nos dice Adriana, el miedo nos hace perder oportunidades y efectivamente, ¿sí? Pero entonces uno se queda en ese análisis, pero es que perdí la oportunidad y si sigo teniendo miedo, pierdo la oportunidad, pero sí, ese es el análisis de causa-efecto. Pero en realidad, ¿cómo quitas la causa? Si todavía no has entendido qué pasa detrás de esa causa. Entonces, cuando uno revisa, y en mi caso, y lo pude ver, es claro, hay una situación muy traumática que le dice a tu cuerpo algo y lo que sucede es que tu cuerpo, cuando tú vas a dar ese paso, siente que tú estás como en peligro, ¿sí? Y él te protege. Tu cerebro, tu cuerpo siempre te va a proteger. Oye, no, acuérdate, acuérdate que cuando te sentiste así en la cima, en mi caso, no estoy hablando de mí, ¿Mm? acuérdate qué pasó. Entonces es una cosa que uno no puede controlar porque uno llega a ser, yo pongo el ejemplo como si fuera pastelera, entonces yo tengo el pastel, o no soy capaz de mostrarlo para venderlo, por ejemplo, ¿sí? Porque digo, ¿y si cae el rayo? ¿Sí? Por mi culpa.
porque mostré el pastel. Sí, es como ese tema. Entonces, ese tema de los miedos creo que a todos nos compete un montón, porque a veces no entendemos y creemos que el síndrome del impostor, y puede que sí, todas esas cositas como que sí le suman, pero no es como el núcleo de lo que nos está pasando. Entonces, a veces esas conversaciones con uno mismo también son importantes, como ver esos patrones que uno está repitiendo. Oiga, pero hizo esto y no lo da. Oiga, pasó esto y da. ¿Sí? Y cuando el cuerpo ya siente que puede, como que te permite hacerlo. ¿Sí? En el caso de tus exámenes, por ejemplo, que Yo ya pienso, supongo que puedes hacer como, ya respiro, no sé, tendrás ya otras herramientas que no tenías al principio cuando desististe de presentarte. yo pienso que lo que dice Adriana, de que el miedo a veces nos hace perder oportunidades, yo clasifico al miedo como en tres estados. Cuando tú de verdad no te importa, no tienes miedo a lo que vayas a hacer, ¿sí? Digamos, vamos a colocarlo con relación al examen. Si tú eres, listo, no tengo miedo, se viene el examen, yo soy muy bueno, lo voy a ganar, ese exceso de confianza puede jugarte en contra y te va mal. Si tú tienes miedo de que hay personas que van a competir contigo, que no son 10, fueron 200, 100, 170 y algo. O sea, son muchas personas y entre esas muchas personas van a haber de todo tipo, mejores que tú, peores que tú, igual que tú. Entonces, ese miedo que sientes te puede, en el nivel intermedio, te puede favorecer porque entonces tú te vas a preparar, ¿sí? Cuando yo supe la fecha de este último examen, yo pedí un descanso, un trabajo desde casa, vacaciones, y yo me preparé casi 2 meses porque temía, o sea, estaba jugándome la vida, mi futuro, una estabilidad económica y laboral, y yo decía, no, esto no lo puedo perder, o sea, esta oportunidad no la puedo perder, y entonces ese miedo hizo que me preparara, Claro, me preparara de para acuerdo. poder. O sea, el miedo es absolutamente necesario para todo y tan divino, Carlos, mil gracias. El miedo es necesario porque es el que nos protege, obviamente, de que tengas cuidado de pasar una calle, de que, sí, pues de muchísimas cosas. Pero ya cuando nos paraliza o llega ese momento de, también nos quedamos, ¿no? En el análisis por parálisis, pero en el caso de los exámenes y esto, em, es la solución a los problemas lo que tú acabas de decir. Sí, yo le digo a mis hijos, entonces, si me dicen, no, no, es que tengo miedo y que tengo el examen, ¿y cómo puedes, o sea, cómo hacemos para que no tengas miedo? No, pues estudiando. ¿Cómo harías para tener menos miedo? No, pues estudiando, ¿cierto? Sentirme mejor preparado, ¿sí? Es como la única, ¿sí? Nada te garantiza que vas a pasar o no. Estamos hablando del temor de presentarlo. ¿Sí? Seguramente, si estudias adecuadamente para el examen, porque estudiar para un examen también tiene su técnica, que a veces lo que uno hace, que no es lo adecuado, no es estratégico, vamos a decir, no es estratégico, es que uno ahí estudia todos los temas y se quiere, no, ¿de qué se trata el examen? ¿Cuáles son los puntos del examen? O sea, para prepararse para el examen, es la diferencia, ¿no? Entre que ya los expertos en presentar exámenes, porque hay gente que presenta exámenes todo el tiempo, sabe perfectamente cómo presentar un examen. Eso también tiene su técnica, ¿sí? Y eso es parte de, me imagino, el entrenamiento para bajar esa tensión y ese miedo de presentar examen. Pero pues tú que vienes con esa experiencia de tengo ese temor porque tengo la expectativa muy alta, no por mí, sino por otro. Por los que me Claro, rodean. por ti también, sí, pero claramente tu sentir es hacia los demás. A los que Adriana, me rodean, que están cerca. Adriana dice, a veces miedo al que dirán o miedo de lograr algo o no lograrlo, ¿sí? Es, es un tema. Ay, Alexandra, vea, la profe está por aquí.
Sí, Alex debe ser experta en presentar exámenes. Superar eso no es fácil, de verdad no es fácil, No, pero hay yo que te superar esas sí, adversidades, hay que superarlas todas, la gran mayoría para poder, digamos, tener la tranquilidad que te da la preparación y poder enfrentar cualquier situaciones de todo tipo. Inclusive, pues hemos tocado el tema de los exámenes porque forman parte del crecimiento profesional de la academia de cada uno de nosotros. Y pienso que, como lo dijimos al comienzo, yo por lo menos estoy muy agradecido de mis padres por todo lo que forjaron en mí cuando era niño. Y no lo olvido y he venido a lo largo de los años desarrollando mi vida laboral a través de la academia, agradecido por ello, por todo lo que forjaron en mí y que hoy gracias a la educación alguien, como hay un dicho, no sé si se conozca en todo el país, pero dicen de cualquier basurero sale un lobo. Y aunque mi pueblito no es un basurero, sí está muy alejado de las grandes capitales, de las grandes urbes, y salir de allá y llegar hasta la capital, eh, trabajar en una entidad como profesional, forjarte todo ese camino a lo largo del tiempo, a mí me llena de orgullo y siento que a todos los que estamos acá. el día que vuelva al pueblito, que lastimosamente no pudiera ahora, hay que planificarlo bien para el año que viene, pueda de llegar y decir con orgullo, miren, aquí hay alguien que logró educarse, aquí hay un profesional y ustedes, niños, adolescentes, tienen hoy muchas más herramientas para facilitar ese camino a la educación que quizás las tuve yo cuando tenía los 10 años. Entonces, Y eso para mí me va a llenar de mucho orgullo decirles eso, porque imagínate que cuando ya estábamos solos en el pueblito, estudiando el bachillerato, mi hermano y yo, los viernes nos íbamos a pie a la finca, al corregimiento, y andábamos casi 4 horas. Bueno, a mí no me rendía mucho, él caminaba más rápido, él me mandaba adelante para que yo pudiera avanzar a paso lento. Yo me demoraba 4 horas, él se demoraba sus 3 horas y media, entonces siempre me mandaba adelante y allá me alcanzaba y después echábamos a correr en algún momento, a jugar, a alcanzar frutas, a huirle a los toros miuras que estaban en las grandes fincas a lo largo del camino. Entonces, todas esas historias, contárselas hoy a unos adolescentes que nunca se las imaginan, que muchas personas las vivieron, creo que puede hacer que ellos logren darle mucho valor a la educación y logren eh, apreciar la academia para que ya no solo sea Alfonso, el ingeniero que salió de este corregimiento, sino que sé ya de personas, hay un muchacho que está en Medellín, que es médico, hay otro que es docente y algunos contadores y eso. O sea, se han ido forjando el camino a pesar de las dificultades y han superado tantas adversidades como las he podido superar yo a través de todos estos años. qué lindo. Y es una oportunidad genial que puedas volver allá, que ellos te vean, ¿no? Uh -huh. Pues para ellos una gran oportunidad, para ti pues también debe ser un momento, será un momento muy especial y sobre todo poder transmitirles lo que tú dices, ¿no? Como esa historia y como ese ánimo y como que se reflejen ahí en algo verdadero, ¿no? En algo, en una historia tangible, ¿no? Acá, bueno, acá está Fan y voy a darle aquí pasada a nuestros comentarios. Dice, las cosas suceden por una extraña razón. Alexandra, hablando de los exámenes, nos recomienda el libro de Aprendiendo a Aprender de Ana Cavid. Estoy pues, de acuerdo. Y Cami, hola Cami. Dice, es cómo reducir el autosabotaje. Claro. Entonces era lo que hablábamos, ¿no? Pero a veces el miedo
descubrir esa creencia que hay atrás, esa verdadera razón, lleva a que uno diga, bueno, sí, autosabotaje, sí, sí, síndrome del impostor, sí, pero empiezas como a decantar hasta entender realmente qué es lo que te está pasando, para desde ahí decir, bueno, necesito que alguien pase y me empuje a la piscina o como sea, cerré Poder los nada. ojos y me mandé, porque no hay otra forma, hay que comprobarle al cuerpo que es seguro lo que va a hacer. Tiene que comprobarlo, es lo único. Y como las sensaciones duran más o menos 15 segundos, o sea, cuando tú estás en un estado de estrés, imagino que te pasa cuando entras a una reunión de esas fuertes, entonces como que, esos son 15 segunditos máximo, y a medida que vas teniendo más de ese tipo de reuniones, esa tensión baja, porque el cuerpo ya entiende que no hay peligro, ¿sí? Así Bueno, es. entonces tú ya entras como, ¿qué hubo? ¿Qué más? Sí, la primera reunión fue como, callado, tengo que poner mucho cuidado porque me va a perder y aquí, mejor dicho, no voy a volver a trabajar. Entonces, bueno, Alfonso, cuéntanos aquí, ya que tenemos a nuestra profe, cuéntanos sobre, por supuesto, queremos y quiero yo contarles del libro, de la obra de Alfonso. Entonces, démosle paso a este tema que me parece que, pues, por supuesto, de todo lo que nos has contado, también suma a lo valioso que tenemos esta noche. Deme un segundo que lo dejé un poquito lejos y ya lo cojo. No hay problema. Este, les contaba, bueno, que esa madre era la enfermera del corregimiento y sufrió muchas dificultades y fue desplazada por la violencia porque pues me imagino que entenderán que ella le tocaba atender a todos los heridos de la guerra y es así como su historia marcó a este ingeniero, ya se acordarán que dije que era como mi segunda virtud. Este ingeniero se dedicó a la escritura y escribió Caminos al margen de la ley. Este libro es una crónica eh, sobre el desplazamiento forzado en el campo colombiano. Quizás narra ese paralelo entre el joven que, que les mencionaba y Ujú. otro joven que logró abrirse camino a través de la educación. Es por eso que les menciono que la educación es el camino aquí, a pesar de que existen algunos caminos al margen de la ley. ¿Qué vamos a encontrar en el libro? Así a grosso modo, ¿no? Ya nos dijiste una Sí. parte, pero pues. Una historia de lucha ante las adversidades, de superar primero las dificultades con la educación, ¿sí? Porque esa fue una batalla que libró mi padre y otras personas del caserío, y luego esa lucha en contra de la violencia y convivir con la violencia a pesar de no formar parte activa de ninguno de esos grupos, como le tocó a la enfermera del caserío. Es esa historia la que quiero que conozcan cuando decidan adquirir el libro, que ¿Dónde y dónde? se encuentra en Amazon, también en Busca Libre, lo pueden adquirir. Digitan en Google y allí les aparece El las libro, el opciones. título y ahí ya aparece. Ujú, sí. Y ellos, bueno, y te podemos encontrar también en qué redes. Ya te Eh, sí, estoy en Instagram, estoy en X, en Instagram como Poncho, a los Alfonso en mi tierra o se les dice Poncho, Poncho-MM, quedó así, era MN, Sí. ¿sí? Y también en X sí está así, Poncho MN. Esas son mis redes sociales y Ok. pues también Eso he es en Instagram. contado algunas anécdotas, algunas cosas. He hablado sobre temas a Mm. nivel de la educación y de grandes personajes, ¿sí? En algunos shorts que he mencionado sobre cómo ellos vivieron sus inicios. Digamos, algunas personas
muy reconocidas, como ellos también se abrieron camino a través de la educación, se forjaron su camino. Ay, mira, puse pero voy a poner este. Para recordarles que se suscriban a nuestro canal aquí para tener más historias como la de Alfonso Montalvo. Alfonso, genial, me parece que hemos tenido una noche fantástica. Muchas gracias por permitirnos conocer o darnos a conocer este tesoro que es tu historia. Sabemos que detrás de esta historia hay dolor, hay resiliencia. Tú nos la cuentas de una forma muy considerada y pues por supuesto te lo agradecemos. Pero sabemos que detrás de esta historia, en tu infancia, haber crecido en este municipio que pues era muy afectado por los temas de violencia, haber estado en esos momentos allá, tener estas dificultades para poder tener acceso a la educación, que cuando uno mira atrás y une los puntos dice, bueno, pues la saqué, ¿sí? Lo logré, pero creo que podemos tener un camino menos empedrado, ¿sí? Y podríamos tener resultados excelentes también. No es necesario llevarnos a estos tipos de sufrimiento. Nos ha tocado y le ha tocado a muchas personas, pero definitivamente todos podemos aportar a mitigar este tipo de inequidad que existe. Y creo que lo hacemos a diario, que tratamos de poner nuestro granito de arena, aquí a través de las vueltas de la vida, a través de la generosidad de los invitados que me permiten tener este espacio, y de todos los que nos dedicamos de alguna manera a enseñar, que yo siempre digo que todos somos maestros y aprendices de vida, pero pues algunos insistimos mucho en que la educación es el camino y te agradezco muchísimo haberle puesto ese título, porque creo que sí es un tema que nos compete a todos y que nos compete a diario. Llegarle a niños en lugares lejanos de todas las formas, que como dices, afortunadamente a través de las redes, a través de los cursos virtuales, de buen contenido, pues pueden tener hoy en día acceso diferente y entonces ya la tarea es ayudar a generar conciencia para que ellos consuman un buen alimento en temas de contenido en Internet, ¿no? Creo que la educación va es como en ese sentido y sí, me parece un tema que da para muchos más episodios aquí, pero de verdad que has librado unas batallas importantes y nos dejas aquí, a mí me dejas de verdad muy enriquecida. Sé que aquí a los que están y lo han manifestado durante todo el en vivo, dice Alexandra que sí, de acuerdo, muy admirable. Pues toda tu labor y toda tu disposición y toda tu voluntad, porque eso es lo que te ha tenido ahí, no te has frenado a pesar de ese miedo que te quiso paralizar, ese miedo que seguramente te puso a dudar y, y transitaste el camino de la duda y de lo que significaba desistir. Así es. Pero te permitiste seguir el otro camino que te propuso tu profesor con la otra alternativa también. Y aquí nos muestras como, venga, sí, pues no pasa nada si pues lo intenta, pues al menos vas a ver que lo intentó, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde está la ganancia. Entonces voy a poner nuevamente el libro Caminos al margen de la ley de Alfonso Montalvo. Lo consiguen en Amazon, en Busca Libre y en su red de Instagram, Poncho-MM. Y la otra se las das por Instagram para no confundirlos, porque es con la N. Sí. ¿Qué es la de qué? La de X. La X, sí. La de X.
Gracias a Bueno, ambos, muy linda conversación, dice Alexandra, tan bonita. Gracias, Alex. Y bueno, pues Alex es muestra de que estamos ahí al frente con los temas de educación, aprendiendo, difundiendo, y pues ella también con los cursos de promover que contemos todas estas historias a través de la escritura. Eh, Todo por construir y todo por seguir adelante, ¿cierto? Alfonso, para ayudar, para ayudar a muchos niños con tu historia y con las historias de las vueltas de la vida acá, para seguir adelante y saber, oiga, sí se puede tomar el otro camino y esta es la vida que podría tener. Es una muestra, ¿no? Te agradezco, te mando un abrazo gigante, mil gracias a todos. Nos saludé por acá, Jaime Reyes, me faltaba, y bueno, mil gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron aquí participando esta noche, qué delicia de miércoles eh, de encuentro, y los invito a que sigamos viendo estas historias. Tenemos todas las historias en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, compartan, estas historias les sirven a mucha gente. Pueden compartirlo desde el link de YouTube, porque tenemos muchas historias, más de 190 historias en el canal de YouTube, que queremos inspirar a otras personas y a acompañarlas en momentos de confusión, de soledad, de no ver salida. Y bueno, aquí vemos que sí. Entonces, mil gracias, Alfonso. Mil gracias por habernos acompañado esta noche. gracias a ti, Tatiana, gracias a todos los que nos vieron y de verdad, pues, muy agradecidos porque me escucharon esta experiencia y algo muy importante que mencionaste ahorita es quizás por muchas dificultades que haya tenido nuestro camino, no quedarnos en, ay, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Pues ya pasó, ya estás en donde estás hoy y mirar siempre hacia adelante. No queda de otra. Hacia atrás, mirarlo como de aprendizaje, pero siempre para adelante. Muchas gracias y de nuevo y también te devuelvo ese abrazo. Se sintió bastante bien, bastante tranquilo y gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, los invito nuevamente a suscribirse al canal, a compartir. Y bueno, aquí nos vemos el próximo miércoles con una historia nueva, llena de sentido, como la que tuvimos hoy con Alfonso Montalvo. Mil gracias a todos. Un abrazo. Feliz noche para todos. Chao, chao.